Vale, comenzamos entonces. Ujú. Hola, buenas tardes a todos. Me presento, soy Juan Aguirre, abogado especialista en Derecho Concursal, administrador concursal y también soy uno de los profesores del curso que vamos a presentar hoy. Eh, y conmigo están como ponentes de este webinar Bárbara Córdoba Ardau, que es la magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid, don José María Fernández Seijo, que es magistrado del Juzgado Mercantil 11 de Barcelona, y es codirector del Diploma de Alta Especialización en Insolvencia de Persona Física, y Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil por la Universidad Complutense y también codirectora del diploma. Sin más, os dejo con Matilde, que os va a presentar ahora el diploma. Bien, muchísimas gracias, Juan Miguel. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta webinar de presentación del curso, en donde también, por supuesto, luego analizaremos estas cuestiones problemáticas que plantea la exoneración. Y José María Fernández e hijo y yo dirigimos este diploma de alta especialización en insolvencia de persona física, que es bueno, un curso en el que empezamos en enero hasta junio, solamente una tarde a la semana, en donde empezamos de cero, es decir, empezamos todo lo que tiene que saber un profesional de la insolvencia de la persona física. No solo se explica obviamente la exoneración del pasivo insatisfecho, sino todos los pasos que tiene que seguir un profesional que quiera llevar un asunto de insolvencia de persona física, y por lo tanto es un curso que permite a una persona profana en la materia pues poder conocer desde las primeras clases toda esta compleja problemática. Es un curso que creemos que es absolutamente necesario. De hecho, muchos de los problemas que vamos a ver hoy aquí vienen muchas veces de fallos que plantean los profesionales cuando hacen las solicitudes. Y bueno, pues creemos que la finalidad de bueno, evitar la exclusión social, que es lo que se pretende con este procedimiento de insolvencia de persona física y la exoneración del pasivo, pues es una finalidad absolutamente loable e importante para el sistema, y es necesario que tengamos profesionales preparados para ello. Tratamos todos los aspectos que se pueden ver afectados. No solamente vamos a estudiar el texto refundido de la ley concursal, vamos a estudiar cuestiones atinentes al derecho de familia, cuestiones medulares del derecho patrimonial. Toda esta materia la tienen que manejar los profesionales. Parecen a veces cuestiones básicas, pero que tienen muchísima incidencia en el manejo de las instituciones que se dan cita en el procedimiento concursal. Por eso, bueno, en este curso se tratan también todos los aspectos económicos que tiene que conocer el profesional. Tenemos muchos economistas dentro del profesorado. El enfoque es, sin duda alguna, práctico. No se va a estar explicando bases teóricas, es un posgrado, es decir, que el grado lo tienen que tener todos los alumnos, pero lo que sí está claro es que el enfoque que hacemos es práctico, es preparar para la profesión, preparar para poder llevar con solvencia eh, este tipo de procedimientos. Y esto sin más, y ahora os dejo con el otro codirector. Y ahora la clase sesión de hoy sí que va a ser un poco un modelo de cómo son las clases que vamos a dar en el curso, siempre problemas, con soluciones, con discusiones, porque si hay una materia en la que hay muchas opiniones divergentes, es esta, la del derecho a concurso de persona física. Así que no solo hay que saberse la ley, sino también cómo se interpreta. Y todo esto es lo que aprendemos o lo que tratamos de explicar en este curso. José María, cuando quieras. Muchísimas gracias a la profesora Cuena, muchísimas gracias también a Juan Miguel y especialmente a Bárbara Córdoba, amiga y compañera en las lides mercantiles a la que hemos secuestrado durante esta tarde. Como decía la profesora Cuena, yo creo que en este curso el objetivo fundamental y lo que aportamos de valor no solo es el enfoque práctico, sino que lo que planteamos es la necesidad de ofrecer herramientas en cuatro ámbitos distintos. O sea, para quien tiene experiencia concursal, le ofrecemos sobre todo la base en el derecho civil, y dentro del derecho civil el derecho de obligaciones y contratos y el derecho de familia, además de una parte de derecho sucesorio y alimentos, porque es uno de los déficits que hemos detectado en el ámbito del concurso de personas físicas, y es que hay grandes concursalistas pero que tienen déficit de formación en esas materias civiles troncales. Para quienes vengan o quienes se animen y que vengan del derecho civil
puro y duro, bien patrimonial o bien el de derecho de familia, pues le ofrecemos las herramientas para entender, comprender y manejarse en el derecho procesal, que no es el laberinto, un creditor, un concurrentium, son guías para utilizar el derecho concursal, porque hay una parte del derecho de familia que se va a ventilar y del derecho patrimonial que se está ventilando ya en los juzgados mercantiles. Ofrecemos también una aproximación procesal muy práctica a la disparidad de criterios y de interpretaciones que se derivan de la ley concursal, que es una ley que tiene grandes avances o grandes ventajas desde el punto de vista material, pero que en el ámbito procesal pues, genera muchas incertidumbres. Y luego ya desde el año pasado hemos incorporado también pues, temas de contabilidad y sobre todo temas fiscales que son imprescindibles. Creo que la Universidad Complutense, a través de este posgrado, fundamentalmente lo que hace es una formación integral en la que cualquier profesional del derecho o de la economía pues va a encontrar alicientes e incentivos para mejorar o consolidar sus conocimientos en el caso de que ya los tenga, o de iniciarse con la certeza de que pues, las resoluciones que se citan son las más actuales y los ponentes pues se les exige que revisen permanentemente sus planteamientos. Por eso para mí es un honor que la profesora Cuena y la Complutense pues siga contando conmigo y me permita participar en el curso a partir de enero. Muchas gracias. Pues perfecto, el honor es nuestro, querido José María, por poder contar contigo un año más y con todo el elenco de profesorados que nos acompañan, entre los que está también Juan Miguel. Y bueno, pues ya sin más, también deciros que el curso lo coordina la profesora Camila Jaramillo, que se contará en contacto con las personas para cualquier duda, pueden escribir a la escuela, donde se da también información sobre cómo se puede uno matricular, la financiación, las deducciones, todas las ventajas que tiene este curso en esta universidad complutense. Y nada, lo único que os animamos es a que os apuntéis, porque siempre digo lo mismo, yo creo que sin profesionales formados es imposible que el procedimiento funcione. Los jueces se ven obligados en muchas ocasiones a hacer virguerías porque las cosas no están bien planteadas, y yo creo que bueno, pues eso es un tema que tenemos entre todos que cubrir. Así que tenéis abiertas las puertas de la Universidad Complutense para este curso. Y ya sin más dilación, Juan Miguel, cuando quieras. Sí, gracias, Matilde. Pues yo quería dar, antes de entrar en el análisis de las cuestiones estas controvertidas que vamos a analizar, unos datos estadísticos que he obtenido, que están publicados por el Colegio de Registradores y son los correspondientes al tercer trimestre de 2025, pues para ver un poco en qué momento actual nos encontramos, ¿verdad? Y tenemos que al cierre del tercer trimestre de 2025, el 91% de los concursos declarados en España lo han sido de persona física, y de ese 91, un 91 a su vez lo han sido sin masa. En el tercer trimestre de 2025 ya se había superado la cifra de 12.000 concursos, que es superior ya prácticamente a la alcanzada en 2024. Por tanto, podemos concluir que ya en este final de año en el que nos encontramos, el concurso, bueno, ya el año pasado y hace 2 años también, el concurso de persona física sin masa es sin duda ahora mismo el concurso estrella en España. El número de concursos declarados también ha ido en aumento constante desde que entró en vigor la reforma. Aún así, la tasa actual en España que tenemos es de 20 concursos por cada 100.000 habitantes, que está muy alejada todavía de las tasas que tenemos en otros países de nuestro entorno. Así, por ejemplo, en Alemania andan por 116 solvencias por cada 100.000 y en Reino Unido están en 217 por cada 100.000. Esto significa que tenemos todavía mucho recorrido. El mecanismo de la segunda oportunidad se empieza a conocer, se empieza a aplicar, pero todavía queda muchísimo margen de mejora, tanto en la normativa como en la práctica. Y esperemos que con los años ya pues, se estandarice y sea un procedimiento al que recurra la persona física sobreendeudada pues de manera normal, sin estigma. Es curioso además que este aumento que se ha dado en los concursos, ¿verdad?, declarados en España de persona física haya sido a pesar de que las excepciones que han entrado en vigor con la reforma de 2022 han aumentado, porque se ha pasado de un modelo anterior que era exclusivamente normativo, en el que si se cumplían una serie de requisitos que estaban contemplados en el artículo 178 bis
se accedía a la exoneración, a uno mixto en el que se han aumentado requisitos normativos y se ha introducido uno valorativo. En este sentido, no sé qué opinarás tú, Bárbara, el cambio normativo, la incidencia que está teniendo ahora mismo en el acceso a la exoneración, ya que decimos ahora que se ha producido este cambio normativo, pero en contrapartida la exoneración se configura ahora como un derecho. Entonces ha dejado de ser un mero beneficio como era antes. Y esto tiene unas consecuencias prácticas, ¿verdad, Bárbara? Pues se debe presumirse la buena fe, en fin, todas estas cuestiones que si quieres te doy paso para que nos analices. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Matilde, José María. Gracias por las cariñosas palabras que las recibo por la amistad que nos tenemos. Y quiero agradecer también a la Complutense de que siga con estos cursos de la escuela de práctica jurídica, porque si en algo me doy cuenta, sobre todo, por ejemplo, pues en los últimos años y más en materia de personas físicas, a veces es lo que decías, Matilde, ¿no? Un poco la deficiente formación con la que te vienen, por ejemplo, algunos escritos con unos errores graves y de conceptos y que muchos beben sobre todo por el desconocimiento a lo mejor de la nueva normativa y que eso pues al final pues puede tener unas consecuencias muy graves sobre todo para los clientes. Por eso unos abogados bien formados, al final, siempre, como digo yo, un buen abogado es el que hace mejor al juez. Así que en la responsabilidad de todos está pues, el formarnos correctamente. Dicho lo cual, empezando un poco, por ejemplo, hacer en cuanto a las estadísticas, ¿no? Que estabas, por ordenar un poco mis pensamientos, ¿no, Juan Miguel? Primero que hablabas, por ejemplo, de esas estadísticas que se están produciendo. Claro, yo llevo 15 años al frente de un juzgado mercantil y lo que he visto a lo largo de todos estos años es un cambio de tendencia clarísimo. Hasta el año 2022 prácticamente, pues era, incluso teníamos antes la figura de la institución desde el año 2014, de la exoneración, pero sin embargo hasta el año 2022 lo que teníamos, casi el 80%, 90% de los concursos en los juzgados eran justamente de personas jurídicas y el de las personas físicas pues apenas llegaban al 10%, pues porque tampoco había un aliciente real para llegar para venir a los concursos, porque antes te liquidaban todo y aún así seguías, por ejemplo, con toda esa mochila de deuda por el artículo 1911 del Código Civil. Cuando se aprueba la Ley 16/2022, en aquella época se había sido muy crítico, incluso con aquella normativa de que aquello que iba a cercenar, ¿no? Los derechos y el acceso a la segunda oportunidad en aquel momento, pero lo cierto es que ha sido un cambio brutal en cuanto al número y al tipo de procedimientos concursales que tenemos. Ahora, como bien decías, pues más del 90% de los concursos que tenemos en los juzgados son de personas físicas y eso pues también nos obliga a un cambio de mentalidad empezando por la propia judicatura. ¿Por qué? Porque hasta ahora en los concursos lo que veníamos sobre todo pues aplicando era pues la normativa societaria. Por ejemplo, sabíamos, por ejemplo, lo que es una ampliación de capital, un cash flow, etcétera. Y ahora, sin embargo, en los concursos cada vez tenemos que utilizar más conceptos propios del derecho de familia. Y por eso el concurso, los procedimientos de insolvencia y el derecho de familia, pues cada vez están mucho más unidos. Y por eso tenemos que hacer un cambio y un reseteo, no solo los abogados, por ejemplo, sino incluso pues, la propia judicatura. Y tratando, y en este caso tiro un poco piedras contra mi propio tejado, pero yo creo que cuando nos aproximamos todos al texto de la norma, lo que tenemos que evitar ante todo y por encima de todo son sesgos. ¿Por qué digo los sesgos? Porque si nos aproximamos al texto de la norma diciendo esto es un coladero y entonces qué vergüenza, la gente por ejemplo pues no debería de esto, piden préstamos y ahora se les exonera, lo vamos a pagar el resto, etcétera, esa aproximación nos va a hacer yo creo que interpretar la norma a lo mejor de una manera incorrecta o al menos hacer decir a la norma cosas que a lo mejor no dicen o que porque simplemente porque el resultado no nos gusta.
Y de esa misma manera, tampoco nos podemos aproximar al texto de la norma diciendo pues, que cualquiera, en cualquier circunstancia, por ejemplo, pues tiene el derecho y haya hecho lo que haya hecho, ¿no? Porque al final, por ejemplo, pues también para poder optar a la exoneración tiene derecho el deudor de buena fe, es decir, que una persona, por ejemplo, que sea merecedora, ¿no?, de esa segunda oportunidad. Por lo tanto, yo creo que debemos de interpretar, al menos desde el punto de vista judicial, que es un poco lo que yo represento, interpretar las normas de una manera objetiva, tratando sobre todo de interpretarlas con el objetivo de la directiva comunitaria, porque no podemos olvidarnos de que nuestra norma al final es la implementación de una directiva comunitaria y la directiva dice que las personas tienen derecho a una segunda oportunidad. Y entonces, partiendo, por ejemplo, pues de esa premisa y de esa finalidad, yo creo que es como debemos de interpretar la norma. Y si en caso de duda, pues lo que debemos de favorecer siempre ese es el derecho a la segunda oportunidad y el derecho a la exoneración. Muy bien, Bárbara. Pero yo quisiera que incidieras un poquito más en el tema este de la configuración de la exoneración como un derecho. Porque partiendo de esa premisa de que ahora es un derecho y no un beneficio, en mi opinión, ello conlleva que la buena fe debería de presumirse, ¿no? Entiendo. Y que la carga de la prueba de que una persona no es de buena fe debería recaer en los acreedores. Sin embargo, hay varios criterios, hay dos criterios judiciales claramente definidos, contrapuestos. Porque por un lado, en alguno, el criterio mayoritario se establece efectivamente que es el acreedor quien tiene que alegar, pero sin embargo en otras plazas se establece que no, que es la prueba incumbe al propio deudor. Así tenemos en León, Zaragoza y Alicante, por ejemplo, que se han dictado ya bastantes resoluciones, no varias, bastantes, denegando al propio deudor sin intervención alguna de acreedores que hayan alegado al respecto, ¿no? Entonces, yo quisiera un poquito que nos dieras tu opinión al respecto. ¿Tú crees que se debe presumir la buena fe y entonces la carga de la prueba recae en el acreedor o cómo lo analizas en tu En mi día a juzgado? día. O sea, yo creo que es lo primero, o sea, y enlazando con lo último que yo había dicho, o sea, porque hay algunos, por ejemplo, que dicen, no, no tiene, es irrelevante, ¿no?, que ahora se hable de derecho y no se hable de beneficio. Para mí, por ejemplo, claro que tiene una relevancia muy trascendental. O sea, la exoneración no es una dádiva, no es un regalo, por ejemplo, que se conceda a una persona, es un derecho que tienen los ciudadanos, ese derecho, por ejemplo, a la segunda oportunidad. Por lo tanto, con esa mentalidad de que saben que tienen un derecho, es, por ejemplo, sobre lo que nosotros debemos de interpretar también el texto de la norma. Dicho lo cual, en cuanto a quién tiene ese derecho, claro, son los deudores de buena fe, lo que te dice el artículo 486. Y esa buena fe tenemos que presumirla. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, porque la ley te dice son buena fe salvo que estén incursos en alguna de las conductas prohibidas del artículo siguiente, del 487. Claro, el problema es que esas conductas del artículo 487, claro, decimos, lo tiene que probar el acreedor, ya, pero es que la propia norma, sin embargo, también obliga a los jueces a tener que hacer una valoración, por ejemplo, de esas conductas. Nos obliga a los jueces a tener que analizar, por ejemplo, si están o no incursos en alguna de esas conductas. Hay algunas que a lo mejor son objetivas y que son fáciles de acreditar, pero hay otras, sin embargo, por ejemplo, pues que son más subjetivas y que requieren necesariamente de una intervención por parte de los acreedores, o al menos en mi punto de vista, y dígase, por ejemplo, el artículo 487 1.6, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, claro, antecedentes penales. Hay muchos compañeros que dicen, no tienen ni siquiera que aportarlos. Y yo digo, bueno, es que esa prueba es fácil, por ejemplo, que la acredite el deudor, porque si no los acreedores no tienen posibilidad tampoco, no tienen o sea, no tienen legitimación para poder pedir esos antecedentes penales porque se los van a denegar. Por ejemplo, entonces es una prueba de facilidad probatoria por parte del deudor y entonces los certificados de antecedentes penales, por ejemplo, los estamos, por ejemplo, aportando. Pero en el caso, por ejemplo, bueno, de la calificación, pues que se habrá abierto una pieza sexta, entonces va a ser mucho más fácil acreditarla. Pero en el tema, por ejemplo, del número 6, del endeudamiento temerario, los jueces no vamos a tener información suficiente para poder, a mi humilde opinión, hacer una valoración correcta, porque la única valoración que vamos a hacer los jueces, y yo creo que va a ser muy sesgada, es hacer una valoración en cuanto a qué grado de endeudamiento tienes para cuáles son tus ingresos. Y yo creo que
simplemente quedarnos ahí, creo que eso no es suficiente para decir que el endeudamiento es temerario. O sea, porque lo que habrá que probar, y eso lo tendrá que decir el acreedor, es si el deudor facilitó o no información falsa. El otro día, por ejemplo, yo dictaba una sentencia y me decía, por ejemplo, una de las entidades financieras, oiga, era un pasivo, un señor que tenía el salario mínimo interprofesional y que se le había concedido, por ejemplo, préstamos por importe casi de 200.000 euros. Y el BBVA me decía endeudamiento temerario. Y que yo le decía, bueno, es que siempre se puede analizar la misma situación desde otro punto de vista. Y es que me llama a mí poderosamente la atención es que a una persona con un salario mínimo interprofesional se le haya concedido por parte de las entidades financieras préstamos por un importe de 200.000 euros. Con lo cual, ha habido ahí a lo mejor un endeudamiento irresponsable por parte del deudor. Dices, bueno, pues a lo mejor, pero eso tampoco quita también la responsabilidad de las entidades financieras de haber concedido préstamos a sabiendas de que este señor no iba a poder devolverlas, esos préstamos. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, las entidades financieras lo que deberían de hacer es un esfuerzo de acredíteme usted que le proporcionó, por ejemplo, información falsa cuando pidió, por ejemplo, ese préstamo, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales se le concedió o no el préstamo? Entonces, son una serie de valoraciones subjetivas que yo creo que tienen que ser a instancias de parte y tienen que ser objeto de prueba y a través de un incidente concursal. Por eso, yo creo que la tendencia es la buena fe se presume, algunas cuestiones sí que son objetivas, por ejemplo, si ha sido o no condenado por delitos de esto, si, delitos contra el patrimonio, si ha habido, por ejemplo, o no una derivación de responsabilidad. Estos son, yo creo que, circunstancias objetivas que se pueden acreditar y que el juez a lo mejor podríamos analizarla de oficio si gozamos, por ejemplo, de esas condiciones. Pero hay otras, por ejemplo, e insisto en el número 6, que tienen que ser sobre todo los acreedores los que tengan aquí un papel predominante y que faciliten la prueba para que los juzgados podamos tomar consideración con mejor conocimiento. Sin duda, y el tema este que acabas de sacar a colación, que es el meollo de la cuestión, es el tema del sobreendeudamiento activo, pasivo, qué sobreendeudamiento permite a una persona acceder a la exoneración, cuál no. Y sobre ese tema, sin duda, Matilde es una experta, nos va a ilustrar cuándo se considera, cuándo hay que analizar, en qué momento hay que analizar si el sobreendeudamiento de la persona es o no temerario. Eh, o cuál es el parámetro que tendríamos que tener en cuenta en cada caso. En fin, Matilde, te dejo la palabra. Muchas gracias, Juan Miguel. La verdad es que estoy muy de acuerdo con muchas de las cuestiones que ha planteado Bárbara. Y bueno, yo quizás voy a completar bastante de las cuestiones que ella ha dicho. Vamos a ver, el concepto de endeudamiento irresponsable es un concepto normativo. Aquí no hay nada que opinar. Es que el problema que tenemos en derecho concursal es que todo se opina. Entonces, hay conceptos que son normativos. Es decir, cuando alguien se endeuda de manera irresponsable, y esto está regulado en la Ley de Contratación de Crédito Inmobiliario, en la Ley de Crédito al Consumo, es cuando se endeuda sin capacidad de reembolso. Cuando solicita el préstamo. ¿De acuerdo? Es decir, todos podemos ser solventes cuando pedimos un préstamo y dejar de serlo por circunstancias sobrevenidas, porque nos pasan cosas, ese es el puro riesgo de crédito. Lo que la normativa trata de evitar y lo que la normativa de evaluación de la solvencia trata de evitar es que es un mecanismo de prevención del sobreendeudamiento, es decir, que la gente ya sobreendeudada no siga endeudándose ya más. Por lo tanto, se endeuda de manera irresponsable quien no tiene capacidad de reembolso en el momento de solicitar ese préstamo. No se puede decir que el endeudamiento es temerario sencillamente atendiendo a criterios cuantitativos del pasivo. Eso es una barbaridad. Ya no es que sea discutible, es que es una barbaridad jurídica. ¿Por qué? Porque es que el mecanismo de la segunda oportunidad está diseñado para ese sujeto que estaba endeudado y que deja de poder pagar por circunstancias sobrevenidas, pero que está endeudado. Lo que no se puede hacer es decir que el endeudamiento es temerario solo porque existe. Oiga, no, es que la mera existencia del endeudamiento hace que abramos esta puerta. Si usted dice que por el mero hecho de estar endeudado ya es temerario y buena fe, no aplico nunca, nunca, jamás en la vida la exoneración. Eso no es un tema que sea discutible. Eso es una barbaridad jurídica decir eso. Y voy a ser contundente en este tema. Porque el problema está que estamos convirtiendo en esta materia en problemas de interpretación. Lo que no son problemas de interpretación es que no estoy de acuerdo con la norma. Los sesgos que antes decía Bárbara. Es decir, a mí no me parece bien que no se paguen las deudas.
Con lo cual voy a hacer una interpretación en contra de la finalidad de la norma, como dice el artículo 3. Decir como ha hecho, y no me lo estoy inventando, porque es que tengo aquí una sentencia que yo es que quiero echarme a llorar cuando la leo. Sentencia, ojo aquí, Audiencia Provincial de Alicante. Esto ya no tiene pase. A este señor le han dejado en la calle. La de junio, ¿no? Planteamiento. De 27 de junio del año 2025. Un señor jubilado que tiene 50.000 euros de deuda y que tiene una pensión de jubilación, pues que cuando pide los préstamos ganaba 2.100 euros y que ahora pues o sea, tiene uno de 26.000 euros al año. O sea, hablamos de unas cantidades de dinero absolutamente pues escasas, ¿no? Bueno, pues la audiencia, y señores, que es que estamos hablando de la audiencia de un órgano colegiado, dice que que el que haya tanta deuda, usted se comportó de forma temeraria, teniendo tan pocos ingresos y habiendo acumulado una deuda de 50.000 euros. Vamos a ver. Esta es una interpretación contra legem, así, lisa y llanamente. No le han querido dar la segunda oportunidad a este señor. Primero porque dice, y además se la han denegado por una oposición de la financiera. La financiera, que le llena de deuda a este señor, se opone a la exoneración. Y llega la audiencia y le da la razón pero no le da la razón analizando, oiga, usted qué datos ha dado. No, este era un pensionista, o sea, no tenía mucho más que ocultar, sino que directamente atiende a criterios cuantitativos de deuda. Dice, usted tiene 50.000 euros. ¿Cómo es posible que usted tenga una deuda de 50.000 euros? Usted se ha endeudado de manera temeraria. Miren ustedes, esto es una interpretación que no tiene pase legalmente hablando. No tiene pase de ningún tipo, porque es desconocer para qué está pensada la segunda oportunidad. Y sobre todo, lo más importante, que es lo que ha dicho antes Bárbara Córdoba. Claro, vamos a ver, aquí tampoco es discutible y negociable. Te podrá gustar o no, pero es que los jueces tienen que aplicar la norma aunque no les guste. Yo lo siento en el alma y esta es la realidad. La normativa de préstamo responsable es de obligada aplicación. Hay que hacer una interpretación conforme con la normativa, esa normativa. Y hay una conexión, que no la digo yo, la ha dicho el Banco Mundial, lo han dicho un montón de estudios, entre la exoneración del pasivo y el préstamo responsable. Obviamente, la exoneración del pasivo es un incentivo a la concesión responsable de crédito. Pero por el contrario, si interpretamos como ha hecho una audiencia aquí, que ese prestamista que no evalúa la solvencia, porque, oiga, yo le di el préstamo cuando este señor trabajaba y ahora ya está jubilado, eso es algo que es perfectamente, que lo puede saber. Un prestamista tiene que tener en cuenta la edad de jubilación, obviamente, de la persona que va a dar el préstamo. Bueno, pues este planteamiento es un planteamiento que es contrario a la normativa europea. No solamente es contrario a la Directiva de Reestructuración y Solvencia porque va en contra del derecho de segunda oportunidad, como muy bien se ha explicado hace un momento. Y en segundo lugar va en contra de toda la normativa de préstamo responsable porque la interpretación conforme no es algo que pueda decidir el juez si la aplica o no. La tiene que aplicar. Y por lo tanto, si la legislación en materia de préstamo responsable dice que las sanciones al préstamo responsable tienen que ser proporcionadas, efectivas y disuasorias, si tú estás permitiendo que el prestamista irresponsable se oponga a la exoneración y que te denieguen la exoneración, no solo no estás sancionando el préstamo responsable, sino que encima lo estás incentivando. Y alguien me dirá, no, el legislador ha puesto sanciones administrativas. Muy bien, el legislador que ponga las sanciones administrativas que quiera, pero yo, juez, tengo que aplicar una interpretación conforme y no puedo interpretar el derecho de la insolvencia de manera que le salga gratis al prestamista irresponsable el que no haya cumplido su obligación de evaluar la solvencia. Por lo tanto, yo creo que contar con el consentimiento del acreedor no es algo que sea negociable. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero no para todo acreedor. No para un arrendador. Un arrendador no tiene ninguna obligación de verificar nada porque además tampoco tiene medios, ¿vale? Pero sí todos los acreedores profesionales. Esos acreedores que legalmente están obligados
a evaluar la solvencia, que son básicamente entidades financieras. Y en España el sistema está tan sumamente organizado que prácticamente la mayor parte de la deuda de la gente viene de entidades financieras. Aquí hay muy poca financiación alternativa. Pero sí que es cierto que si a mí yo me endeudo a través de una plataforma de financiación participativa en la que puedo obtener hasta 5 millones de euros que no constan en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, yo deudora tengo que reportar al banco y decir tengo esta deuda. Y si me la callo, me tienen que denegar la exoneración. Por eso, como muy bien se ha dicho, esta causa de exclusión de la exoneración no la puede bajo ningún concepto apreciar de oficio un juez. Y menos aún si la audiencia, como ocurre en Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid no te deja recurrir en apelación el auto de denegación automático de la exoneración, porque entonces estamos ante una situación de absoluta indefensión. No me has dado audiencia, no me he podido oponer y encima no puedo recurrir. Con lo cual son, digamos, interpretaciones que ya no es que sean discutibles, es que son, en mi opinión, claramente contra legem. Y perdón que me he extendido, pero no era un tema fácil. Este que me has preguntado. Lo que Muchas sí, gracias, Matilde. o sea, pero lo que sí, por ejemplo, con respecto a lo que dices, Matilde, yo sí que hay una cosa, por ejemplo, que un poco, pero esto yo creo que ya es un poco crítica legislativa, que yo creo que Europa estaba pensando en una exoneración también para profesionales y autónomos, o sea, de tal manera, por ejemplo, que, oiga, yo le perdono las deudas porque al final usted sigue actuando en la economía, ¿no? Y sigue generando puestos de trabajo de tal manera que es un win-to-win, ¿no? O sea, usted, yo le exonero, pero usted continúa. Y yo creo que al final, y de hecho Europa no se metía con los consumidores, dejaba libertad a los estados de que si queríamos aplicáramos o no esa misma normativa, digamos, a consumidores. Pero cierto es, por ejemplo, que en España la exoneración, yo al menos de mi experiencia, si he hecho 3 exoneraciones o 4 para autónomos o profesionales, ya digo muchos, o sea, la mayoría justamente son exoneraciones para préstamos al consumo. Entonces, bueno, o sea, que no es un, o sea, yo lo que vengo a defender, o sea, no es tanto una crítica que sea para préstamos al consumo, sino la crítica de que yo creo que nuestra legislación quizás lo que no es correcta es que yo creo que no está incentivando, favoreciendo para los que verdaderamente eran los destinatarios de esa directiva, ¿no? Que son los profesionales y los autónomos. Entonces, a mí esa es un poco la... Hay un dato, totalmente de acuerdo contigo, pero hay un dato que es muy revelador para los que hacéis este tipo de afirmaciones, y es que es toda la razón, porque para ello estaba pensando. Pero ello también Europa tuvo muy clara una cosa. En la práctica, no tienes un empresario solo con deuda derivada de la actividad empresarial. En la práctica, haber aplicado solo la segunda oportunidad a los empresarios nos habría planteado un problema gravísimo, porque es que un empresario también es consumidor. Y en su bolsa de deuda tiene deuda de todo tipo y variedad. Por eso Europa no se mete. Él quiere dar la segunda oportunidad al empresario, pero tiene que permitirlo porque esa diferenciación, yo lo digo porque estuve en un congreso en Europa cuando esto se debatió y se llegó a esa conclusión en la Comisión Europea. Es decir, oiga, es que distinguir el pasivo empresarial del pasivo familiar de ese empresario es muy difícil en la práctica. Entonces, por eso digo, es que yo quiero solo exonerar a los empresarios. Bueno, es que esto es muy difícil, porque el empresario también es consumidor. No, yo no digo que sea solo, pero yo lo que, o sea, es un poco la Oye, crítica, digamos, de que está disculpad, bien, ¿no? Esa, perdón. disculpad que medie, no, lo digo por poder avanzar más que nada porque llevamos media hora, llevábamos dos preguntas que creo que además un poco contextualiza el debate que tenéis y permite dar respuestas útiles. Lo primero, como decía Juan Aguirre cuando ha empezado con la exposición, los concursos de personas físicas han llegado para quedarse además siendo cuantitativamente y cualitativamente los que van a generar más trabajo a los jueces. Y hay un elemento que a mí me parece que es muy importante y es el elemento europeo. Matilde hablaba de la directiva sobre el sobreendeudamiento irresponsable. Estábamos haciendo referencia, Bárbara hacía referencia a que si la directiva de la 1023 se dirigía solo o no solo a empresarios, yo creo que se introduce un elemento que para mí es trascendental y que es el elemento que no van a ser los juzgados y tribunales españoles los que diriman esos grandes conflictos, sino que va a terminar siendo el TJUE. Y lo digo por una razón, porque esos conceptos autónomos ya lo hemos visto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a raíz de una cuestión prejudicial planteada por un juzgado mercantil de Barcelona,
plantea que en el caso de que los Estados miembros decidan incorporar a los no consumidores en los mecanismos de exoneración, deben respetar los principios de la directiva. Por lo tanto, ahí ya tenemos una interpretación conforme. Matilde hablaba de la necesidad de atemperar esa interpretación sesgada de la norma respecto del sobreendeudamiento irresponsable. Lo vamos a tener que hacer con directivas comunitarias. Y eso pues se vincula a una cuestión que a mí me parecía que era interesante, y es que a juicio del Tribunal de Justicia, una sentencia del año 16 en Radlinger-Radlingerova, dentro de los procedimientos concursales también se tiene que proteger a los consumidores. Es decir, que lo queramos o no lo queramos, los jueces españoles se convierten en jueces europeos y van a tener que contextualizarlo. Y eso lo vemos con que en los últimos meses las cuestiones prejudiciales planteadas por Alicante, por Barcelona, ahora se incorporan algunas cuestiones prejudiciales que estaban planteando otros países, en el caso de Hungría. Es decir, que hemos dado un salto cualitativo y la insolvencia de los particulares se convierte en un problema comunitario de primer orden. Será, digamos, porque eso también nos permite, de cara al curso, introducir todas estas ideas de directivas, de sentencias del TJUE, de cuestiones prejudiciales que se van a resolver en los próximos meses y que nos van a llevar a redimensionar un tema que hasta ahora era residual, que era el concurso de particulares, y que ahora se convierte en capital, no solo para los juzgados, sino también para la economía. De hecho, José María, en relación a la protección al consumidor, se ha dictado hace poco por el TJUE una sentencia de 3 de junio que, entre otras cosas, nos dice que el juez del concurso debe analizar las condiciones generales de los contratos de aquellos acreedores que concurren en el concurso, con lo cual, si ya teníais trabajo en los juzgados, si os tenéis que poner a analizar las pólizas de todos los acreedores para ver si concurren o no causas abusivas, esto podría ser el acabose, ¿no? Digo yo, de vuestro día a día. Pero ahí está la sentencia del TJUE de 3 de junio, ¿no? Y luego, con relación al tema este que hemos comentado, que ha comentado Matilde, de la problemática, ¿no?, del sobreendeudamiento activo, pasivo, de la conducta del acreedor, si debe analizarse o no. En vuestros juzgados habéis llegado a denegar exoneraciones sin oposición de acreedores de oficio. Decía Matilde que no, en su opinión no cabe esa denegación de oficio, pero se está dando. Así en León, Zaragoza, Alicante, tenemos ya denegaciones de oficio sin intervención de acreedores. Zaragoza, Rótula. A ver, yo respecto de la primera parte de la sentencia de junio del 25, es consecuencia de la sentencia que yo citaba del año 2016, la Radlinger-Radlingerova, y establece que los mecanismos de control de oficio los tiene que hacer el juez en cualquier procedimiento, no solo en los procedimientos declarativos, sino en los monitorios y, en el caso de Radlinger, también en los concursales. Por lo tanto, no estamos hablando de un deber nuevo, sino que estamos hablando de un deber que se arrastra desde hace 9 años. En este punto, lo que sí que ocurre es que en la mayoría de los concursos ese control no lo hace lo hace el juez, pero también lo plantea el administrador concursal a través de la insinuación de créditos y de la lista de acreedores. ¿Qué ocurre? En la mayoría de los concursos, el concurso es sin masa. Estamos en el artículo 37 bis, y ese artículo 37 bis determina que, sea cual sea la naturaleza del pasivo, si no hay activo, se deba archivar. Respecto de la posibilidad de control de oficio sin oposición, de la exoneración, nosotros en Barcelona hemos vivido la experiencia de algún juzgado y la audiencia ha ido revocando tanto los casos de inadmisión como los casos de rechazo. Ahí tenemos otro de los problemas que nos marca la ley, que es el referido al régimen procesal, que es una de las deficiencias. Cuándo cabe recurso, cuándo no cabe recurso, y vemos ahí que los usus fori están distorsionando la aplicación de la norma. Por eso yo creo que es importante no solo fijarse en las cuestiones de derecho material, sino también dar a los profesionales el cauce procesal para poder plantear estas discrepancias y estas controversias. Sin duda, José María, y esto engarza con el tema del control previo que tiene que hacer el profesional de la insolvencia, ¿no? Cuando le llega su cliente al despacho, tiene que analizar le tienen que exponer a él todos los datos para tener ese juicio de valor
y poder valorar si esa persona tiene derecho o no a la insolvencia, ¿no? Y el curso que vais a impartir sin duda está encaminado a este objetivo, para formar profesionales que sepan decir a sus clientes si tienen o no ese derecho. Porque entre otras cosas, además, es que el letrado instante, esto quisiera ponerlo de relieve como letrado instante que soy, puede llegar a ser encubridor incluso del sobreendeudamiento temerario de su cliente, si sabiendo que se endeudó de manera temeraria presenta el concurso. Esto es el tipo penal, el 259.1.9 del Código Penal, así lo establece. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué solicitudes presentamos a los juzgados por el riesgo que tenemos inherente. Y al respecto Perdón, Juan Miguel, mira, con respecto a lo que estás diciendo ahora, es que me gustaría hacer dos puntualizaciones porque sí que me lo encuentro. O sea, yo creo que en primer lugar, los profesionales tenéis que ser, tenéis que hacer que el cliente, o sea, que la información que se presente, que sea una información veraz y completa. Porque si al final se trata al final de un poco pues de triquiñuelas, no, tú di que no tienes ningún vehículo ni que tienes ningún inmueble o que no tienes tesorería para que se tramite por un artículo 37 bis. Te expones a que el juzgado o te requiera de información o que presente o que haga una averiguación patrimonial a través del punto neutro, que lo podemos hacer, y que se afloran activos que no te han dicho, entonces, claro, pues el cliente se está entonces exponiendo a que se le declare que es una persona que no es honesta y que no es merecedora de esa segunda oportunidad. Entonces, yo creo que los profesionales hay que insistir mucho que la información que se aporte, que sea una información veraz, a lo mejor pues acudir pues a certificados de los registros públicos para ver que acreditar que no se tiene bienes, etcétera, y por lo tanto pues que es un concurso realmente sin masa, porque las consecuencias son muy graves. Y por otro lado, es que ya me he encontrado con 3 casos en 2 meses. Los abogados yo creo que también tienen que explicar de una manera también completa a los clientes de cuáles son los riesgos, porque una cosa es el derecho a la exoneración, pero no es el derecho a que el concurso sea sin masa. ¿Vale? Entonces es el juez el que valora si el concurso es con masa o sin masa. Lo digo porque me estoy encontrando que a veces declaro concursos con masa y entonces pues entonces ya no le presenta el abogado, por ejemplo, pues no facilita, no colabora con el administrador concursal de esto, y entonces nos volvemos otra vez a meter en una conducta prohibida que impide la exoneración. Y me he encontrado ya en estos 3 supuestos que entonces dicen, desisto del concurso porque para eso ya me quedo como estoy. Claro, lo que hay, el abogado tiene que informar al cliente que una vez declarado el concurso, el desistimiento unilateral del deudor no es causa de conclusión. Entonces yo creo que por eso es muy importante que los abogados se formen correctamente, porque tienen que exponer al cliente todas las vicisitudes que se pueden cercenar. No solo es explicar, decir, no te preocupes que yo te consigo la exoneración de todo. Bueno, pues para eso hay que seguir un proceso y un camino, y por eso yo creo que hay que explicar también correctamente pros, contras y todo lo que puede, lo que se puede y lo que puede suceder, ¿no? Sin duda. Y para eso tenéis establecido En unos este criterios ahí punto, en a Madrid, ver, yo creo que en ¿no? este punto, Juan Miguel, es importante advertir que el quebranto del deber de colaboración, además de ser una causa de calificación del concurso como culpable, también es un motivo de denegación de la exoneración. Lo digo porque Sí. no hace falta amenazar a los abogados con denuncias o querellas por falsedades, sino que la propia ley tiene esos mecanismos de purga de las posibles malas prácticas. Sin duda. De todas maneras, para saber qué documentos tenemos que aportar, es relevante que acudáis a los criterios que están aprobados ahí en Madrid, ¿verdad, Bárbara? Porque ahí se expone claramente qué documentación precisáis para que se admita el concurso y no haya problemas de este tipo de ocultación de bienes y demás. Es Entonces, yo que os sugiero que acudáis a esos criterios que son muy claros al respecto. Sí. Sí, es que uno de los problemas es que si la práctica ha puesto de manifiesto algo, es que donde se está produciendo, si se produce, y eso lo he hablado muchas veces con Matilde, o sea, muchas veces ese coladero, entre comillas, no es tanto la exoneración, sino que es el momento inicial, que es en el tema de los concursos sin masa, porque el legislador está introduciendo ahí una tercera vía que no está prevista, digamos, por el legislador comunitario, ¿no? El legislador era a través de la liquidación o a través del concurso con masa. Claro, sin masa es pues un sui generis que tenemos dentro del ordenamiento jurídico español, y entonces ahí, por ejemplo, pues es un problema. Entonces,
los artículos 6 y 7 que estaban pensando sobre todo en un concurso de una compañía, en documentación contable, donde podemos observar cuál es el activo y el pasivo que tiene. El problema es que no siempre está funcionando para los concursos de personas físicas porque esa información no es suficiente, no es sesgada, a veces no es veraz. Y entonces, pues, por eso lo que vamos a empezar a exigir, por ejemplo, a los juzgados, con mayor ahínco, digamos, es que se acredite realmente que usted no tiene masa activa. Que no tiene masa activa. Entonces, ¿cómo? Pues aportando, es que tampoco es que estamos pidiendo una documentación exagerada. Si usted me dice que no tiene bienes inmuebles, apórteme un certificado del registro de bienes inmuebles, apórteme un certificado del registro de bienes muebles, apórteme un certificado, por ejemplo, del saldo en cuenta bancaria. Todo esto se puede obtener online y en 30, o sea, en 30 segundos. O sea, no es que sea una información de imposible obtención, ¿no? Y luego también cierto es que hay alguna documentación que es un poco incongruente, como es las 3 últimas nóminas o la declaración de IRPF, que creo que es el 502 del texto refundido, lo deja como para un momento posterior, que es con la solicitud de exoneración. Y dices, no, o sea, esto preséntelo antes. ¿Por qué? Porque a través de la declaración del IRPF el juez podrá analizar primero cuáles son los ingresos que usted tiene, si tiene o no bienes inmuebles, deberá de aparecer ahí, si tiene o no, por ejemplo, rendimientos derivados de actividades económicas. Y entonces volvemos otra vez a lo mismo, que es información muy útil para saber, por ejemplo, si estamos ante un concurso con masa o sin masa. Por eso, en este caso, anticipamos esa prueba o esa documentación contable al minuto inicial para poder tener mejor criterio, sobre todo a la hora de tramitarlo no por el artículo 37 bis. Sin duda. Pues ya pasamos, si queréis, un poquito a cuestiones más concretas de problemáticas que se están dando en la actualidad. Si te parece, Matilde, unos temas que se está poniendo a colación y que se está discutiendo mucho actualmente es el tema de si los salarios superiores al salario mínimo interprofesional deben formar parte o no de la masa activa, ¿no? Y en ese caso, si deben ser tenidos en cuenta los actuales, los que se han devengado ya, o también deben incluirse los futuros. Y hay varios criterios judiciales al respecto, contrapuestos, y nos gustaría conocer tu opinión al respecto. Pues sí, este es un tema clave y además es que es un ejemplo perfecto de sesgo. ¿Por qué? Porque este es un tema que está clarísimo. Es decir, en mi opinión está absolutamente clarísimo y además hay que tener en cuenta el criterio de interpretación teleológico de la exoneración. La exoneración está, yo a usted le voy a condonar las deudas para que proteger sus ingresos futuros, ¿verdad? Para que si soy un empresario que ha fracasado y quiere montar otro negocio, pues pueda usted obtener esos ingresos sin el lastre del pasivo pendiente. Bueno, pues eso que todo el mundo lo entiende cuando se trata de un empresario, cuando es un señor que está trabajando por cuenta ajena, pues no lo ven. No lo ven y esos ingresos futuros hay que capturarlos como sea, ¿no? Hay que capturarlos. Con lo cual están incentivando que el señor diga, oiga, dejo de trabajar, pido la exoneración y me vuelvo al trabajo. Porque claro, esto es una cosa... Vamos a ver, aquí lo que hay que hacer es recurrir a la ley y la ley dice que forma parte de la masa activa los bienes del deudor en el momento de la solicitud y los que adquiere hasta la conclusión. Punto. No hay más. ¿Qué significa esto? Que cuando el que un salario futuro, y no es discutible, no es un activo, no puede serlo. Igual que tampoco puede ser un activo que imaginemos que imaginemos que el deudor tiene un contrato con prestaciones recíprocas. ¿Podemos tener en cuenta las rentas futuras que va a cobrar el señor de una casa que tiene en alquiler? Tendremos que incluir también en la masa activa cosas que todavía le dé. ¿Me explico? Es decir, yo creo que un de ingreso futuro no forma parte del activo de la masa activa. Y entonces aquí tenemos un problema. Cuando se plantea la solicitud y valoramos si estamos ante un concurso sin masa o no, solo entiendo que se pueden tener en cuenta los salarios devengados. Primero porque, entre otras cosas, es decir, uno no es dueño con seguridad de su trabajo, es decir, le pueden echar mañana. ¿No? Entonces, usted le ha quitado el concurso sin masa porque ha pensado en unos ingresos futuros que ahora resulta que le han echado a este señor a la calle. Porque a lo mejor al empresario no le ha gustado nada eso de que esté en concurso. ¿Queda claro? Y le han echado a la calle. ¿Y ese señor qué hace? El futuro no lo puede controlar ni siquiera un juez. Y por lo tanto,
tiene que tener en cuenta los ingresos que se han generado hasta la fecha para determinar si es un concurso con masa y sin masa. Por tanto, ¿qué se está haciendo aquí? Un sesgo personal de a personas que tienen que aplicar esta norma que consideran que no, que esa persona, y mismo me lo han dicho a mí, tiene que hacer un esfuerzo. Que tiene que hacer un esfuerzo para obtener la asignación. ¿Y usted quién es para decir eso? ¿El legislador le ha dicho que tiene que hacer un esfuerzo? No. La directiva prohíbe ese esfuerzo. La directiva prohíbe un umbral de pasivo mínimo. Cuando usted está obligando a un señor, y además que lo hacen por la puerta de atrás, porque dicen, oiga, yo tengo derecho a elegir si liquidación o plan de pagos. ¿Qué está pasando en la práctica? Oiga usted, o va usted a plan de pagos en un concurso sin masa, que es bastante discutible, o si no, le deniego. Eso no se puede hacer, señores, o sea, no es un tema, Juan Miguel, que se pueda discutir. Eso es contrario a la ley. Y ahí está funcionando claramente el sesgo personal del juzgador, que es contrario a que una persona con una nómina de 2.500 euros pueda obtener la exoneración. ¿No? Igual que la puede obtener una persona que a lo mejor según sale del concurso, inicia una actividad empresarial y empieza a ganar 6.000 euros al mes. Bueno, pues esto lo están diciendo en Barcelona. Los Y mal, acuerdos pues fatal, del fatal. Yo he 23, ido a todos Barcelona los a decir juzgados cosas acordaron más. O esto. sea, que Acordaron que si no, se incumplía, incluso si se incumplía el plan de pagos, pudiendo presentarlo, ya era de mala fe la persona que lo no, es hacía. una interpretación Es contraria a la directiva. O sea, es tan grave lo que está pasando en la aplicación sí. judicial de la segunda oportunidad que por esa razón hacemos esta webinar, el curso y tenemos que formar a otra gente. Es tan gravísimo lo que está pasando que se está haciendo una interpretación contraria a la directiva. ¿Por qué? La directiva dice, oiga usted no puede poner un umbral de pasivo mínimo sin tener en cuenta la capacidad. Usted cuando me dice, vale, yo a usted le exijo un plan de pagos, entonces yo le estoy exigiendo que usted parte de su nómina me la va a tener que pagar para que yo le dé a usted la exoneración. Nuestra norma en este momento no exige para obtener la exoneración el pagar una cantidad de deuda. Pero es que además el artículo 496 dice que un plan de pagos, porque aquí ¿qué se está haciendo? Me voy al plan de pagos y le quito de la nómina 300 euros todos los meses durante 3 años que dura el plan de pagos, ¿no? Pero eso es un plan de pagos liquidativo prohibido por la ley. Porque el artículo 496, en su último párrafo, dice que no se puede establecer un plan de pagos que sea meramente liquidativo. La jugada es, y por eso es tan contradictorio también, engancho con otra pregunta también relacionada con esto, porque está muy relacionada, con el problema de si podemos ir al plan de pagos con el concurso sin masa. ¿Esto por qué se está planteando? Por el salario. Claro. El plan de pagos está diseñado para un señor que llega con masa, con bienes, que precisamente le incentivamos a que llegue con bienes para que no le liquidemos el patrimonio. Pero lo que no podemos hacer es que en un caso en el que el señor hemos dicho que no hay masa, y le meto en un plan de pagos y le tengo ahí enganchado quitándole parte de la deuda exclusivamente porque yo considero que tiene que hacer un esfuerzo. Eso es una visión absolutamente contradictoria con lo que es la filosofía del plan de pagos. Si el señor no tiene masa, no tiene masa. Y si no tiene masa, ni siquiera la ley, que esto yo lo he criticado, le permite liquidar la poca masa que tenga, que eso sí que me parece llamativo. Porque yo puedo estar en un concurso sin masa, puedo tener insuficiencia para el pago de los gastos de procedimiento, pero tener algo de masa. Puedo tener 3.000 euros en el banco. Y me están dando la exoneración en el 501, me lo da la ley, me da la exoneración sin liquidarme esos 3.000 euros, que me los quedo para mí. Es que eso es muy fuerte. Entonces, ahora me estás diciendo que eso, que es un concurso liquidativo, que te lo manda, te lo ordena la ley, lo voy a meter en un plan de pago solamente porque tiene nómina. Los ingresos futuros no forman parte no se le puede llevar a un plan de pagos por estos ingresos futuros. Entiendo que no se le puede considerar que es con masa porque va a tener ingresos futuros, segunda idea. Tercera idea, importantísimo, y es que si el deudor decide que va a liquidación, va a liquidación. Punto. Y el problema es, siguiente pregunta que me han hecho a mí en muchos foros, ¿cuánto tiempo le estoy liquidando? Pues oiga, usted no puede liquidarle más de un año. El 427 le pide al administrador concursal que dé explicaciones cuando no ha concluido la liquidación en un año. Y usted se va a tirar liquidando 10, 15 años. ¿Cuál es? Es una interpretación que es contraria a la finalidad de la norma. ¿Qué quiere el legislador europeo? Que este señor salga de aquí y empiece otra vez de nuevo. Y usted está haciendo una interpretación que le permite tenerle enganchado sine die. ¿Pero esto qué es? Y esto, Juan, no es discutible. No, Esto además es ya lo fruto hice. de un sesgo judicial
que es intolerable en mi opinión. Por eso Ya hay que tenemos. formar a los profesionales para que luchen contra este tipo de resoluciones y se lleven hasta la última instancia, porque lógicamente esto ya les digo que no me... Bueno, esto también lo ha dicho el Supremo. Hay una sentencia de 26 de mayo de 2021 que establecía que no podía estar la persona, como dices tú, 15 años con el sueldo formando parte de la masa, la parte embargable, porque eso no es la segunda oportunidad, la verdad. Entonces, en ese sentido, Los gastos que genera eso, además, claro. debería ser este el criterio, pero bueno, ya digo que Barcelona y Andalucía, en Andalucía se establece un parámetro de 3.000 euros en 12 meses para considerar si hay masa o no hay masa. Sin base legal ninguna. Lo que no puede estar, o sea, lo que está pasando es gravísimo en España, a todos los niveles, ¿no? Pero en este terreno en particular es gravísimo porque hay acuerdos de jueces contra el EGEM. Sí, sí. Entonces, Y, eso no puede, pero es que son acuerdos con toda la buena intención de unificar, que yo no se la resto porque esa es una intención que es loable, pero lo que está claro es que lo que no puede ser es que no me gusta la norma y convierto eso en un problema de interpretación y ahora me reúno y digo cómo hay que interpretar. No. Es decir, yo entiendo que no guste la norma es defectuosa y eso es verdad. Eso tiene fallos que hay que corregir y que deben ser corregidos y que sí que está bien que judicialmente se sugieran cambios interpretativos. No sería la primera vez que luego el legislador hace lo que vienen diciendo muchas veces los jueces de manera acertada. Pero claro, las interpretaciones tienen que tener un sustento. ¿Qué sustento jurídico hay en un criterio de interpretación del artículo 3 del Código Civil para decir que sea más a 3.000 euros? Bueno, o sea, voy a intervenir, o sea, con vuestro permiso, o sea, al margen de que ya sabes, Matilde, que coincido contigo, o sea, en lo que dices. Pero yo creo que, en primer lugar, con respecto al tema de exigir o no exigir ese esfuerzo mínimo, yo creo que parte de que muchos a lo mejor no han asumido el cambio de paradigma. O sea, porque antes con el artículo 178 bis sí que es cierto que se exigía ese sacrificio mínimo de pagos, ese umbral mínimo de pagos, que era, al menos usted tiene que pagar los créditos más y los créditos privilegiados. Y si no los ha pagado ahora, les damos entonces la posibilidad de hacerlo en un plan de pagos. Por ese motivo, el plan de pagos se seguía pensando que era para exigir ese esfuerzo mínimo que es del deudor. Esto ahora ha cambiado. Ahora es, usted tiene derecho pues está la exoneración. Y es una exoneración total, menos las deudas del 489. Y entonces, el plan de pagos, ¿para qué está pensado? No está pensando en un esfuerzo mínimo de pagos o en un umbral mínimo de pagos, porque ya no existe. El plan de pagos ahora es porque yo tengo un patrimonio distinto del pago de bienes afectos, que yo no quiero vender, me quiero seguir quedando pues con mi segunda residencia, me quiero seguir quedando con mi coche y todo eso. Entonces yo lo que le tengo que decir a los acreedores es cómo les dejo en la misma posición, con cargo a mis ingresos, sin liquidar mi patrimonio. Entonces es ahí donde tiene relevancia los ingresos futuros. Decir, oiga, yo le tengo que dejar en la misma situación. Por eso el 499, el apartado primero, dice que el primer motivo para impugnar un plan de pagos justamente es porque no satisface a los acreedores la liquidación, la cuota de la liquidación concursal. Y yo creo que el plan de pagos está pensando en esto. Dicho lo cual, con respecto al tema de los salarios, porque aquí en Madrid, bueno, si os leéis los acuerdos, yo creo que fue uno de los motivos, o sea, uno de los puntos más controvertidos y donde no hubo posibilidad, porque casi estábamos 50 o 50. Claro, yo ahora voy a explicar el otro argumento, digamos, de los que consideran, por ejemplo, que porque sí es un concurso con masa o sí se debe de tener en cuenta. Al margen de que coincido contigo, o sea, Matilde, pero bueno, voy a dar también la argumentación jurídica de los otros, que yo creo que sí que hay algún argumento, aunque después llega un momento que ya no lo encuentro. En primero, ¿por qué consideran, por ejemplo, que forma parte de la masa activa? Porque como el artículo 37 bis, letra A, te dice, por ejemplo, que es concurso sin masa, ¿no? Te dice la parte embargable, no sé cómo es el 37 bis. Es que lo quería decir exactamente para que se viera esto. Te dice el 37 bis. El 37 bis A te dice, bueno, se considera que el concurso es sin masa, te dice cuando el concursado carezca de bienes
y derechos que sean legalmente embargables. Cuando carezca de derechos que sean legalmente embargables. Claro, teóricamente, si tú tienes un sueldo, tanto la ley de enjuiciamiento civil siempre se ha considerado que forma parte de la masa activa y un derecho a embargar la parte embargable de tu sueldo. De ahí esas ejecuciones de año tras año, que y se embargaba esa parte por parte del juez. Y no había que hacer un embargo cada mes, por ejemplo, por el sueldo que te practicaban, sino que tú ordenabas el embargo, digamos, de esa parte de tu sueldo a tu futuro, y si perdías el sueldo, entonces se dejaba, por ejemplo, sin efecto, por ejemplo, ese embargo. Entonces ellos en el artículo 37 bis, letra A, por ejemplo, se basan en esto. Y ellos también lo que sustentan es que si yo llego a la conclusión de que eso forma parte de la masa activa, usted me tiene que presentar un plan de pagos porque tiene masa activa. Ese es el argumento, ¿vale?, que ellos dan. En contra de eso, yo lo que les digo, o sea, a estos compañeros les digo, vale, pues podemos aceptar de que forma parte de la, o sea, que no es un concurso sin masa si cobras 3 o 4 mil euros, vale, como se ve esto, entonces lo declaras con masa. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el deudor pide la liquidación? Por ejemplo, porque claro, estos compañeros que le imponen el plan de pagos, yo digo, entonces no le estás dejando al deudor el derecho a elegir por qué vía va, y es el deudor el que tiene el derecho, no el juez el que tiene que elegir, es el deudor el que tiene que decidir si se quiere ir con plan de pagos o a través de la liquidación. Por lo tanto, si tú le impones el plan de pagos, al que tiene justamente solamente los ingresos de su salario, le estás cercenando la posibilidad de ir a la otra vía y de optar a la exoneración definitiva mediante la liquidación. Entonces, solo le estás dando, por ejemplo, esa posibilidad. Y además tienes el artículo 500 bis del texto refundido que dice que el que ha optado por el plan de pagos en cualquier momento puede irse a la liquidación. Entonces, claro, si no le estás dando también esa posibilidad, justamente estás dejando en peor condición al que no tiene patrimonio y que solo tiene, por ejemplo, pues de los ingresos procedentes de su salario. Por eso yo creo que en mi humilde opinión, creo que no es correcto. Pero bueno, lo que pasa es que yo quiero hacer esa matiz, o sea, matiz de que claro, no es que no tengan argumentos jurídicos, yo creo que tienen argumentos jurídicos, sobre todo en 37 bis letra A, lo que pasa que yo no coincido con ellos. Es más, yo, por ejemplo, lo que sí en Madrid, los que siguen, por ejemplo, esa tesis de considerar, por ejemplo, que es con masa, dicen que únicamente cuando estamos hablando de sueldos muy abultados y que superan con creces el salario mínimo interprofesional, justifica que se pueda tramitar como un concurso con masa. Es decir, no basta con que yo tenga simplemente una parte embargable para declararlo siempre y en todo caso con masa. No, tendrá que haber unas posibilidades de pagar los gastos procedentes del concurso y una ratio de satisfacción de los acreedores significativa, porque si no tampoco tiene sentido alguno para pagar únicamente los honorarios de la administración concursal, no tiene sentido tramitar el concurso con masa, porque es un nuevo obstáculo para que el deudor opte, por ejemplo, opte a la exoneración. Sí, pero hay una cosa que es importante. Vamos a ver. Y vemos dónde está. Dice, concursado cada vez que hay bienes y derechos que sean legalmente embargables. Cuando yo estoy en la solicitud, tú tienes que tener en cuenta exclusivamente los salarios que se han devengado. ¿Dónde está el problema aquí? Como siempre, en la regulación del concurso sin masa. Porque si tú declarándolo sin masa abres la liquidación, tú le vas a liquidar todos esos salarios que se han devengado hasta la fase de liquidación. El problema está que en un concurso sin masa, con un señor sin salario, solo con salario, al no abrir la fase de liquidación es que el tío pide la exoneración y se lleva el salario devengado hasta la conclusión. Pero ahí el fallo, ¿qué es? El fallo está en la regulación del concurso sin masa. Sí, sin lugar a dudas. Está en el tema del salario. Oiga usted, es que usted tenía que haber hecho como ocurría antes, que el concurso es sin masa, yo a usted le liquido lo que pueda yo liquidar, que en este caso todos los salarios que se devenguen con posterioridad de declaración. Yo lo declaro sin masa, pero todo lo que se devenga hasta la conclusión del concurso, a pagar a los acreedores, por supuesto. Y no tengo que inventarme estas historias. Por eso digo, tenemos que hacer un diagnóstico claro de dónde están los problemas. El problema es la regulación lamentable del concurso sin masa. Entonces, muchas veces quienes han defendido esa regulación defienden este tipo de callejones para salir de una regulación que nunca debió aprobarse así, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos, que vamos parcheando y no diciendo exactamente dónde está el problema. Pero eso no convierte el salario en un activo. Jurídicamente no lo es. Y tampoco lo es con el 337 visa, porque es que dice salarios devengados. Lo que pueda pasar mañana no lo sabemos.
Es más, es que hay un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, creo que es de octubre del año 2024, porque era además un tema mío, que en un tema de retribución de administradores concursales, por ejemplo, el administrador concursal a la hora del cálculo del arancel, lo calculó el arancel sobre la masa activa y la masa activa había incluido, por ejemplo, o sea, los honorarios, o sea, la parte embargable, digamos, de los sueldos a un año. Y justamente la audiencia le digo, oiga, esto no es activo, usted no lo puede Claro, incluir. por Entonces, claro, si supuesto. no lo puedes incluir a estos efectos, tampoco lo Claro, deberías de incluir a los efectos de declararlo con masa, sino que Es un buen únicamente tendrías argumento. que decir a fecha actual, ¿tienes o no tienes activos? Por ejemplo, ¿cuánto claro, tienes de tesorería en cuenta bancaria, etcétera? claro, claro, Pero bueno, pero sí que es claro. cierto que hay otra tesis que, claro, que hay a muchos compañeros pues que le tiembla mucho el pulso, que si tienes un sueldo con 3.000 o 4.000 euros, pues que pues de Un decir que, por ejemplo, que no lexatina, tienes masa. Que un sí, o sea, lexatina. O sea, si te tiembla Bueno, el pulso, un lexatina a relajarse. Porque lo que no puede ser es que me pongo a retorcer la norma porque es que a mí me da no sé qué. No, a ti no te tiene que dar nada. Tú tienes que aplicar la norma que no te gusta. Pues ¿cuántas normas tendréis que aplicar que nos gustan, Dios mío? es más, es que si lo declaras con masa, yo siempre he dicho, sí, pues yo soy el abogado y digo, pide la liquidación. Lo declaras con masa, pide la liquidación. ¿Qué es lo que hará acto seguido la administración concursal? Pedir la conclusión porque no tiene nada que liquidar, no tiene nada que vender. ujú, ahí está. Ya, Entonces, Sí, al sí. final, es que al final volvemos otra vez al mismo punto. O sea, de que la solución va a ser lo mismo sin masa, que al final, que si lo declaras con masa y pides la liquidación, porque lo concluyes a los 5 días, pero le habrás metido a ese deudor, por ejemplo, una deuda más absurda, que son los honorarios de la administración concursal. no, no, Vale, totalmente. lo que está claro es que es un absurdo plantear un plan de pagos en un concurso sin masa, ¿no? Esto ya lo tenemos claro, entiendo yo, ¿no? Bueno, eso es lo que ¿No? está. No, sí, 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 sí. No, o sea, quiero decirte que lo Digo teníamos, que lo sí. teníamos claro. Lo que pasa que hay una sentencia muy reciente de la sección 28 de la Audiencia Provincial de El Madrid, que 19 de justo septiembre. No, de 15 de horrible. septiembre, Sí. ¿verdad? Horrible, horrible. Y yo, esta sentencia hay que comentarla, porque yo casi Sí. hiperventilo cuando la leo. O sea, y es el caso clarísimo de cómo un profesional tiene que estudiar y mucho. Era pregunta En es- trampa. No, no, es que en esta sentencia, ¿cómo es posible? Bueno, es una trampa Sí. que hace, pero lo terrible es que cuele. Es decir, este Mm. señor presenta una solicitud de plan de pagos metiendo dentro del plan de pagos la En deuda un del concurso año sin masa. En en un un concurso concurso sin sin masa, masa. pone deuda, se va a plan de pagos, decide un plan de pagos y mete toda la deuda no exonerable. Es decir, con la agencia tributaria, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, la agencia tributaria, pues como si fuera niña del exorcista, vamos, aquí se opone, monta un incidente, tal y cual, y claro, el juez, con toda la razón del mundo, el de distancia, dice, oiga, usted, es que esto de pedir un plan de pago, sobre todo con una deuda no exonerable, es totalmente ilegal. Porque en el plan de pagos ahora, además se dice crédito privilegiado, o sea, es como si no hubiera aparecido Sí, la contra la reforma. masa y contra la Es decir, sí. una cosa absolutamente demencial que alguien, un abogado, pueda estar presentando eso así, pero lo peor es que lo hace y se plantea el incidente y la audiencia, no sé muy bien qué es lo que hace, no sé, Juan, tú si lo has entendido muy bien desde el punto de vista procesal, pero lo que viene a decir es que le parece muy bien eso de que en el concurso sin masa se meta un plan de pagos, pero no dice ni mu de si ese plan de pagos, que es absolutamente ilegal, vale, yo creo que retrotrae las actuaciones para que presente otro plan de pagos, pero no me queda absolutamente nada claro. Es decir, es absolutamente demencial que una audiencia, órgano colegiado, se pueda llegar a una solución. Primero, que no se entiende el fallo, así, para entendernos, es que yo no lo entiendo. Y segundo, que no, es decir, no se puede admitir, o sea, admitir a trámite un plan de pagos de deuda no exonerable. Eso es una burrada. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final vamos haciendo bolas. El profesional hace una burrada, el juez se la admite, seguimos haciendo burradas y al final sale aquí yo un monstruo. Un monstruo. Bueno, yo ahí discrepo un poquito, Matilde, porque yo sí que presento, en el plan de pagos mío que presento yo, incluyo también los créditos no exonerables, como dice el 496.2. No se Entonces, puede.
para calcular No. la parte libre que te queda, que va a ser Eso sí. destinada a los créditos pero- exonerables, yo tengo que relacionar qué No, deudas Sí. no pero exonerables no voy a los pagar. metes en el plan de pagos. Tú tienes que hacer un plan Los viable. meto Y para el indirectamente, plan no es que haga un plan viable, de bueno, pagos. ya indirectamente, pero cuidado, no confundamos al personal. Es decir, No, tú no, tienes que meter indirectamente para dentro del calcular la parte que voy a destinar. plan de pagos de deuda exonerable. Usted va a pagar tanto dinero de una serie de Efectivamente, pero créditos. para llegar a Y luego, saber qué cantidad voy a claro, pagar, tengo que decir qué voy a sí. pagar del otro. Bueno, no, tienes que decir que tengo dinero suficiente para pagar lo otro, pero no tengo Sí. por qué decir cuánto voy a pagar ni no voy a pagar. Eso es un problema del acreedor por crédito no exonerable. Lo que está claro es que el juez, cuando vea que ahí pones un plan de pagos en el que no tiene recursos para el pago del crédito no exonerable, te lo va a denegar porque decir esto no es viable. Pero una cosa es que Hoy los mismo me metas han como aprobado un plan así, de ya, esta pero es que manera. una cosa es que los metas para valorar la viabilidad de un plan y otra cosa es que digas que tienes que meter en el plan de pagos el crédito no exonerable. Eso es un error. No, lo metes Claro, para cuando calcular la quitas parte esto. libre, nada más. Exactamente. Eso. Yo lo que quiero un poco decir es con respecto a esta sentencia de 15 de septiembre del año 2025. A ver, yo creo que la audiencia no avala el contenido del plan de pagos presentada. De Pero, hecho, por ejemplo, lo que dice es que es el juez de instancia el que tiene que hacerlo. Yo creo que la audiencia lo que viene a sostener es que, por uno de los argumentos que hacía mi compañero, el del Mercantil 6, es decir, oiga, no solo es en cuanto al contenido, que no tenía un pase, sino que en un concurso sin masa que no se puede presentar un plan de pagos porque es la segunda de las vías, equivale a la liquidación y por lo tanto no tiene cabida el plan de pagos en esta segunda supuesto. Entonces la audiencia lo que dice es que viene a decir, bueno, si el deudor quiere pagar, aunque estemos en un concurso sin masa, si quiere pagar, pues hombre, el juez no le puede denegar sin más el plan de pagos, o sea, por ese motivo. Entonces, lo que hace es declarar la nulidad y dice que hay que tramitar el plan de pagos por el artículo 498 bis con independencia de que luego el juez pueda denegar o no ese plan de pagos si no reúne los requisitos. Pero lo que viene a decir es que si el deudor quiere presentar un plan de pagos en un concurso sin masa, que puede hacerlo. ¿Vale? Yo creo que eso es un poco o sea, el argumento, por ejemplo, que da la audiencia. Y los planes de pago que se están presentando, de verdad, o sea, son muy, muy malos, muy malos. O sea, se mete, por ejemplo, es que es un error muy, muy frecuente. Por ejemplo, el crédito público se sigue metiendo así a capón y se siguen aplicando las quitas y esperas sobre el crédito público. Que no, o sea, que el crédito no exonerable, o sea, los únicos efectos que tú dices, o sea, es decir, es para ver la parte que a mí me queda libre, digamos, de mi salario y Eso. con esto que lo puedo pagar los créditos exonerables, pero es así, y luego de la deuda hay que también respetar los rangos concursales. Ahí O sea, es está. que lo dice la Ahí, ley y no se hace, se dice 20 euros a todos mensualmente, que no, bueno, que y no. ahí O entran sea, los dos tipos de créditos, los no exonables y los exonables. Tienes que mezclarlos de alguna manera para respetar el orden de prelación. O sea, que es que al final el artículo es un poco farragoso y difícil de aplicar en la práctica, pero en fin. Se luego, puede. otro efecto, por ejemplo, otro defecto muy común también que observo es que muchas veces los deudores, cuando solicitan la exoneración, por ejemplo, cuando es con un plan de pagos, obvian completamente el informe de la administración concursal. Por ejemplo, del artículo 290, que es la que produce efectos de cosa juzgada. Y entonces se siguen yendo a la lista inicial que presentó el deudor con el plan de pagos. Entonces, claro, a lo mejor han aflorado nuevos créditos en el informe de la administración concursal, cuantías, etcétera, y ya te hace que el plan de pagos vaya todo mal. Porque si no tienes en cuenta los créditos que parece la administración concursal, te van a decir que entonces alteras la pars conditio, que no estás metiendo toda la deuda exonerable, que entonces privilegias a unos frente a otros. Entonces, que bueno, que son Bueno, errores pues que hay que esto ir es como, corrigiendo. yo propongo, Bárbara, que hagas como yo con mis alumnos, con las faltas de ortografía. Suspendo. Exacto. Al profesional que no sabe hacer las cosas, a la calle. Es decir, eso no se admite y se acabó. Que te viene un churro de solicitud, se inadmite. Que espabilen, que aprendan, que estudian y que se matriculen en el curso. Bueno, Claro. bueno, aquí en Navarra lo que se hace es requerir al deudor para que presente el plan de pagos una vez que tengamos los textos definitivos. Entonces, ya no se da ese problema porque ya nos basamos en lo que ya es definitivo de la lista de acreedores. Claro, Que lo que no pasa hay. que, sí, lo que pasa que, Juan, uno de los problemas es que cuando
que cuando tú te quieres ir con un plan de pagos, claro, tienes que solicitar antes de que se abra, por ejemplo, la liquidación. Porque una vez que Sí, si no se abre la liquidación, pues entonces ahí ya no hay tu tía que lo pare. Entonces, claro, claro. muchos deudores lo dicen ya desde el minuto, a lo mejor cuando presentan o un poquito antes de los Sí, informes o lo que sea, que quiero plan de pagos, por claro, porque ejemplo. tienes el riesgo de los 15 días después de la presentación del Claro, pero si informe. es así, Pero, por ejemplo, a lo mejor, si es para que no se abra liquidación, a lo mejor presentar un simple escrito al juzgado diciendo, sí, por ejemplo, que de forma previa se quiere optar, por ejemplo, al plan de pagos, pero se esperará a la presentación de los textos claro, definitivos, a lo mejor sí, sería suficiente, pero claro, el riesgo de que se presente un plan de pagos mal y que te lo claro, deniegue el juez, claro, la sí, sí, consecuencia es que te van a abrir la liquidación. sí, sí, muy grave. Entonces es muy grave las consecuencias de presentar un Ujú, plan de pagos mal. Entonces, yo ujú. es que Hay que hubo tener uno mucho que le cuidado. requerí hasta 2 o 3 veces, ya al final ya me cansé. O sea, entonces ya denegué el plan de pagos, pero claro, la consecuencia es que le ejecutas la vivienda, o sea, le vendes la vivienda. Entonces, bueno, pues Claro, ojo, porque de ahí la importancia de la buena formación de los claro. abogados, de verdad. Hay que dar trámite para subsanación en esos casos, yo creo, sí. Sí, 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 pero es que a veces incluso ni siquiera con la subsanación, porque es que como no entienden, o sea, digamos, de cuál es el contenido del plan de pagos, de que solo es para la deuda exonerable, esas quitas y esperas, que hay que respetar incluso en esas quitas y esperas el rango concursal, por ejemplo, de esto, que hay que estar a los textos definitivos, o sea, digamos, al informe de la administración concursal. Entonces, son conceptos que yo creo que tienen que quedar muy, muy claros desde el minuto uno y sobre todo, pues eso, para poder informar desde el minuto uno, antes de presentar el concurso también, todos los pros, contras, riesgos, etcétera, que hay para el deudor, ¿no? Sí, sin duda. Un buen Bueno, asesoramiento. claro. Que como andamos un poco justos de tiempo, si os parece, pues analizamos unas cuestiones así más concretas, problemáticas. La estrella es el tema del crédito público. Toda esta problemática que ha surgido a raíz de la sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2014 y la interpretación del principio de proporcionalidad, ¿no? Si el preámbulo de la ley 16/22 cumple con lo que dice la directiva o no y qué análisis tenemos que hacer, si es un abstracto o en el caso concreto. En esto, pues igual Bárbara o Matilde nos pueden ilustrar un poco al respecto de qué opinan Sí, con relación al análisis del principio este de proporcionalidad, ¿verdad? sí, yo en el tema de... quiero centrarme porque yo creo que se está confundiendo un poco lo que es la justificación con la proporcionalidad. Y cada uno está aplicando al juzgado si para él lo considera justificado o no el crédito público. Y tenemos casos en los que unos juzgados están exonerándolo todo, otros nada. Bueno, yo personalmente creo que hay que distinguir varios escenarios y yo me he centrado, por ejemplo, en un supuesto que me parece que es un ejemplo de aplicación del principio de proporcionalidad, que son los casos de derivación de responsabilidad tributaria. ¿Vale? Porque ese es el típico caso en el artículo 487.1.8 que vamos a ver, con carácter general, la exoneración del crédito público, yo creo que el Tribunal de Justicia lo consideró que estaba justificado. Esa es mi opinión personal y que es deuda no exonerable. Punto. Y no se trata de que cada juzgado decida según su leal saber entender, si es una decisión del legislador. Y yo, por cómo se expresó el tribunal, entiendo que lo consideró justificado. Ahora bien, no hay dos casos iguales. En el caso, por ejemplo, de la derivación de responsabilidad tributaria, del artículo 487.1.8, y yo creo aquí llamo a los profesionales a ver si alguno invita a que se plantee una cuestión prejudicial sobre una cuestión de este tipo, porque yo creo que esta norma sí que es contraria a la directiva y en todas las cuestiones prejudiciales que se han planteado no se ha dicho de esta manera, y es la exclusión del acceso a la exoneración cuando bueno, pues ha habido una derivación de responsabilidad tributaria y que en cambio entras y pagas. Entras si pagas, ¿no? Sabemos que eso es entrar y pagar. Pues bien, lo que está claro es que la propia directiva prohíbe que haya un umbral de pasivo mínimo y resulta que aquí la ley española está permitiendo entrar no al que tiene menos, el que tiene mala fe, sino aquel que tiene dinero. Porque aquel que ha sido condenado o por unas sanciones administrativas o por derivación de responsabilidad y que tiene dinero para pagar la sanción, entra
en el sistema y el que no tiene recursos no entra. A mí eso me parece que es contrario al artículo 22 de la directiva. ¿Por qué? Porque entra el que paga y ese pago es al margen de la capacidad económica del deudor. Eso por un lado. Y por otro lado, el principio de proporcionalidad que la sentencia del TJUE alega y se plantea, la del año 7 de noviembre del 2024, se ve claramente la derivación de responsabilidad tributaria porque estamos tratando por igual situaciones desiguales. Es decir, ¿cómo es posible que si el deudor, a ver si me centro, fuera deudor de ese crédito público, él entrara en el sistema, pero no obtendría la exoneración de ese crédito? ¿Me explico? Pero si esa misma cantidad de deuda le viene por una derivación de responsabilidad tributaria de otro, de una sociedad, por ejemplo, entonces ya no entra. Eso no tiene ningún tipo de justificación. No sé si me he explicado. Es decir, si yo tengo que pagarle a la Seguridad Social 50.000 euros que debo, resulta y eso soy yo la que lo debo, entro en el sistema aunque deba esa deuda, pero no se me van a exonerar esos 50.000 euros, ¿de acuerdo? Solamente el límite exiguo que tenemos de exoneración del crédito público. Pero si resulta que de una carga tributaria yo soy por derivación de responsabilidad, según el artículo 487, yo no podría entrar. Bien, hay casos de derivación de responsabilidad tributaria que no tienen nada que ver con ninguna sanción. Es una medida que establece el legislador en los artículos 43 y siguientes de la Ley General Tributaria, con una medida para favorecer el que la agencia tributaria cobre, ¿me explico? Pero no está queriendo castigar a nadie, ¿vale? Como cuando se disuelve la sociedad y los administradores se les deriva la responsabilidad tributaria de esta situación. Pues bien, yo entiendo que las derivaciones fundadas en conductas que no son dolosas ni gravemente negligentes no deberían de vetar el acceso a la exoneración precisamente por falta de proporcionalidad. Es un criterio que se está aplicando ya en Pamplona. Es Hay un una ejemplo, sentencia, es un sí. ejemplo, sí, es un ejemplo, yo creo, de cómo se debe de aplicar el criterio de proporcionalidad en el caso concreto, particular que tengamos encima de la mesa, ¿vale? A ver, ¿por qué a este señor le han derivado responsabilidad tributaria? Y en qué circunstancias se ha dado para aplicar este criterio de proporcionalidad. Pero yo veo la proporcionalidad en estos supuestos, ¿de acuerdo? O se puede ver en el caso de las sanciones también en criterios cuantitativos, como pasó el caso de que planteó la cuestión prejudicial de Ignasi Senesen-Espleda, el número 7 de Barcelona, por aquella deuda de 500 euros y que incluso muchas veces era deuda que no, o sea, era una sanción que no había generado deuda tributaria, ¿de acuerdo? Porque estaba exento, pero no lo había declarado, me acuerdo, una renta, ¿no? Pues bien, ahí a entender esas circunstancias yo entiendo que sí, pero si yo tengo crédito público, sin más, entro en el sistema y no puedo decir que lo exonero todo porque considero que no está justificado. Yo creo que eso no es algo que permita la directiva. De hecho, lo que está pasando en la práctica es que los juzgados lo están haciendo y las audiencias están, la gran mayoría, si no me equivoco, Bárbara, están asumiendo el que el crédito público no es crédito exonerable. No sé qué pensáis al respecto. O sea, yo con respecto al crédito público del 489.15, yo creo que, a ver, es que ya se ha ratificado por parte del TJUE que es conforme al derecho comunitario, por lo tanto yo creo que estas resoluciones donde están exonerando todo, o que lo del 50% sin límite, de los 10.000 euros, etcétera. Creo que más allá de mantener vivo el debate, pero yo creo que tienen escaso recorrido, o sea, de hecho se están revocando por parte de las audiencias. Yo lo que sí creo, y que a lo mejor pudiera ser susceptible de una cuestión prejudicial en cuanto al 489.15, es que yo sigo sin entender todavía a día de hoy de que, por qué si permites una exoneración parcial respecto de las deudas de la Agencia Tributaria, Tesorería y Haciendas Forales, por ejemplo, donde el crédito público y el bien jurídico a proteger es el mismo, ¿por qué, por ejemplo, de los ayuntamientos, por ejemplo, no los permites, o de las diputaciones? Entonces yo ahí es donde no encuentro esa justificación alguna de por qué, en función de cuál sea la administración pública, tú tienes, por ejemplo, derecho a una exoneración total, o sea, parcial,
o no se te exonere nada. O dependiendo de en qué ayuntamiento vivas, dependiendo si tiene o no la gestión recaudatoria, la agencia tributaria, pues entonces te lo puedes exonerar de manera parcial, pero a lo mejor en otro ayuntamiento no. Entonces, a mí, yo creo que ahí eso no se ha planteado, pero a mí no le encuentro la justificación en ese sentido. En cuanto al artículo 487.1.2, yo creo, o sea, voy a partir, digamos, del principio, o sea, general. Yo creo que cuando el TJUE en esa sentencia 7 de noviembre del año 2024 está diciendo, por ejemplo, que tiene que ser la excepción debidamente justificada y proporcional, tal, yo creo que es una obligación dirigida al legislador, es decir, que a la hora de introducir una excepción a la exoneración, que tiene que ser debidamente justificada y tiene que ser proporcional al bien jurídico a proteger con esa conducta prohibida. Es decir, que yo creo que no es que el juez deba de entrar a valorar caso por caso si la derivación de responsabilidad fue correcta o no fue correcta, etcétera. O sea, yo tengo una derivación de responsabilidad, hay una obligación por parte de los jueces de que despliegue la certificación administrativa a plenos efectos y, por lo tanto, si fue correcta o no incorrecta, yo creo que esa derivación de responsabilidad se tendría que luchar a través de los recursos correspondientes en vía administrativa. Y yo creo que es una derivación de responsabilidad que no, la ley no te dice que sea cuantitativa, o sea, yo creo que es cualitativa. Es decir, si tú tienes una derivación de responsabilidad con independencia del monto, por ejemplo, salvo que tú pagues, eso es una conducta prohibida. Por eso yo cuando yo digo que hay que aproximarse sin sesgos, en este caso yo intento aproximarme también a la norma aplicando la misma y porque creo que se ha avalado también por parte del TJUE. Cosa distinta, y ahí, por ejemplo, sí que te doy la razón, Matilde, que, por ejemplo, cuando se interpreta, por ejemplo, la norma, cierto es, por ejemplo, que las derivaciones de responsabilidad para las infracciones tributarias sí que solamente se sanciona cuando son infracciones tributarias muy graves, por ejemplo, pero para seguridad social y orden social no dice nada la norma. Entonces, podrías decir, no, entonces esto abarca todo, ¿no? Muy grave, grave o leve. Entonces, a lo mejor ahí sí que se puede hacer una interpretación teleológica de la norma de decir, bueno, es que para el orden social y tesorería tiene sentido, aun cuando la dicción literal de la norma a lo mejor no es del todo correcta, que también solo sean, por ejemplo, las muy graves. Pero yo ahí no creo que sea tanto por un principio, a lo mejor, de aplicación de esa proporcionalidad en abstracto, sino yo creo que es una interpretación un poco, o sea, correctora, e incluso hay una sentencia del Supremo que incluso en las derivaciones, o sea, incluso en los delitos decía, bueno, es así siempre y cuando esto haya contribuido a generar o agravar la insolvencia, ¿no? Entonces yo creo que es un poco con esa finalidad de la norma. O el pago, por ejemplo, posterior, si se admite o no se admite. Bueno, yo creo que en estas cosas a lo mejor sí que se puede hacer interpretaciones, a lo mejor, pues, pero sobre todo por una interpretación teleológica, ¿eh? O sea, pero más que por el principio de proporcionalidad. Bueno, yo creo que el TJUE Mm, sí que nos da esta de acuerdo. posibilidad, pero bueno. José María, no sé si tienes algo que añadir al respecto. Únicamente, bueno, primero pedir disculpas, pero es que me he quedado sin batería en mitad de la sesión Sí. y ahora he encontrado. Yo coincido con Bárbara en que el TJUE a quien requiere para que valore la proporcionalidad de la medida y la justificación es el legislador. También en lo que plantea Matilde, ahí planteado una cuestión prejudicial justo de hace 4 o 5 semanas, donde se habla del principio de proporcionalidad y donde en este caso los jueces españoles afinan en cuanto a las cuestiones, y eso yo creo que vuelvo otra vez a mi mantra, y es que esto ha dejado de ser un problema de derecho español y pasa a ser un problema de derecho comunitario. Yo creo que también había que tratar temas de vivienda, lo digo porque quedaban pocos minutos y es otro de los grandes temas en sus distintas variantes que deberíamos tratar. O sea, que devuelvo a Juan Miguel la palabra para que en estos últimos minutos poder tratar estos temas. Vale, con el tema de la vivienda, pues tenemos dos cuestiones así problemáticas. Una puede ser el tema de si es posible el recálculo de las cuotas del préstamo hipotecario que cabe en sede de plan de pagos también en concursos sin masa, que se suele dar que el concursado entra al concurso con una vivienda que tiene una carga hipotecaria superior a su valor de mercado y en el trámite de la solicitud de exoneración pide que se le exonere la parte que excede del valor de mercado, del límite del privilegio especial y que se recalculen las cuotas. En Pamplona, en mi plaza, sí que se ha aplicado en alguna sentencia, pero yo no sé si es un criterio que se está aplicando de manera generalizada y
hay que mirar caso por caso, no sé. En fin, si tenéis opinión al respecto. Bárbara, por ejemplo, si quieres decirnos cuál es el criterio tuyo. Bueno, yo creo que esto ya lo he hablado muchas veces con Matilda, aquí no coincidimos, raro es en el tema este, pero es que en mi caso, o sea, yo lo que creo es que el 492 bis, el apartado segundo, con el recálculo de la cuota, está pensando en el plan de pagos. ¿Y por qué en el plan de pagos? Porque eso presupone que ha habido la tramitación de un concurso con masa, donde ha habido un informe de la administración concursal y donde ha habido la posibilidad también por parte del banco de poder oponerse a la valoración del inventario y también, por ejemplo, a la clasificación de su crédito. Sin embargo, en los concursos sin masa es que no hay esa fase común. Por lo tanto, nos basamos única y exclusivamente en la información que está facilitando el deudor. Y es que muchas veces es que se están yendo incluso a valores catastrales, que es manifiestamente inferior a un valor de mercado. Si no hay fase común, no hay posibilidad de los bancos de poder intervenir y su única intervención en los concursos sin masa es para poder solicitar el nombramiento, por ejemplo, de una administración concursal a los fines del artículo 37 ter, yo creo que también es que se deja a los bancos en una absoluta indefensión, porque si tú haces ese recálculo de cuota, estás tomando como principal a los efectos del pago de la cuota hipotecaria el monto que ha dicho de forma unilateral él por parte del deudor. Y creo que eso tampoco es, Bueno, tampoco es correcto. aquí en Pamplona se exige tasación homologada por el Banco de España, Claro, para aplicar esto. Sí. es No que vale la catastral. yo hay una cosa, perdona, Juan, porque es una tesis, lo que te has planteado, la he defendido yo, desde el minuto no lo defendí en mis trabajos, la Lo sé. aplicación tecnológica, pero bueno, yo es un caso en que efectivamente la ley no contemplaba esta posibilidad, pero yo recurro en analogía como mecanismo para poder solucionar un problema, porque de lo contrario se genera una situación de riesgo moral de los acreedores. ¿En qué escenario estamos? El único escenario en el que esto se plantea es deuda superior al valor del bien. Señores, ¿esto cuándo pasa? Cuando la deuda vale más que el bien. Normalmente estamos en hipotecas out of the money que nos vienen de la crisis financiera y normalmente son hipotecas en las que el acreedor hizo una tasación irregular y se comportó de manera irresponsable. Fueron esas hipotecas que la Directiva Europea del año 2014 quiso acabar con ellas. ¿Me explico? El sistema está diseñado para que eso no suceda y por eso se habla de que cuando se va a titulizar una hipoteca se dé solamente el 80% del valor de tasación. ¿Qué se ha hecho en España? Sobrevaloro la tasación y le doy el 80% de un valor que no es real, luego pongo un tipo para la subasta abajo en escritura y ya me queda sobrante, ¿no? De deuda. Aquí no hay desprotección del acreedor. Aquí el acreedor normalmente, me vais a perdonar, ha sido un golfo en la mayoría de las ocasiones. Porque en muchísimas ocasiones nunca queda deuda superior al valor del bien por razón de avatares del mercado. El mercado no deja que los inmuebles bajen de valor y si no, miramos cómo está el panorama ahora, ¿vale? Entonces, lo que está claro es que si la deuda supera el valor del bien, ha habido ahí algo rarete entonces, ¿qué ocurre? Nos hemos encargado de que ese supuesto sea concurso sin masa. 37 bis apartado 4. Deuda supera el valor del bien. Parece hecha por los bancos esta norma. Parece hecha por los bancos. ¿Por qué? Porque resulta que al tener la deuda que supera el valor del bien, concurso sin masa, salvo que tengas otros bienes, que no es el caso. Muy bien, este señor va a concurso sin masa. ¿Qué ocurre? Que no se abre fase de liquidación. No se abre fase de liquidación, no hay vencimiento anticipado de la obligación. ¿Qué ocurre? Que ese banco irresponsable escapa de la exoneración. ¿Por qué? Porque él, como no hay, el otro está pagando el préstamo hipotecario, con lo cual no tiene ningún problema. Y a todos los demás acreedores sin liquidación los ha mandado a la exoneración. Y ese banco que hizo las cosas mal del de minuto uno, que por eso quedó deuda pendiente, se ahorra la liquidación, se ahorra la ejecución, que es lo que los grandes bancos han querido desde minuto uno. Siempre cuento la misma anécdota. Aprobada la segunda oportunidad, a mí uno de grandes bancos en un jurado que yo estaba de un premio, me dijeron de Cuatro Casas, de Garrigues, de Uría, no vamos a ejecutar las hipotecas, Cuena. Y dije yo, eso no es posible. Sí es posible, hicieron todo lo posible, consiguieron esa doctrina jurisprudencial que muchos habéis defendido, de que si la deuda supera el valor del bien no se ejecute, luego han conseguido que se meta eso en la regulación de concursos en masa y es una regulación que es absolutamente probancaria. Todos los acreedores sufren la exoneración y el banco se va de rositas.
se va de rositas. Y yo que he dicho, para que eso no pase y no haya riesgo moral del acreedor, tengo que aplicar el 492 bis para analogía. Tengo muy claro que es para el plan de pagos, pero que me hace mucha gracia las interpretaciones extensivas que hacen los jueces en muchos casos y que luego somos más papistas que el Papa porque solo es para el plan de pagos. Yo no estoy diciendo que haya aplicación directa, estoy diciendo que hay aplicación analógica, porque hay identidad de razón. Estamos en dos casos de deuda que supera el valor del bien y que me permite el 492 bis que le dé la exoneración con plan de pagos con un recálculo de hipoteca que en ningún caso considero que tenga que hacer el juez. Yo siempre digo, el juez exonera el sobrante lo que excede el límite del privilegio especial, será el banco el que haga el recálculo y si no lo hace la deuda no es exigible y no habrá mora en el impago del préstamo hipotecario. Pero ¿qué ocurre? Si yo aplico esto a concursos sin masa, fenomenal. Concursos sin masa porque la deuda supera el valor de bien. Llegamos a la exoneración y ¿qué hace el juez? Dice, oye, que la tasación supera el valor de bien. Como muy bien ha dicho Bárbara, esto solo es posible, en mi opinión, si llevo una tasación homologada. Y me da igual no darle audiencia al acreedor, porque el acreedor no tiene que decir ni mu cuando tiene una tasación homologada, porque si yo me voy al artículo 271, 272, la tasación homologada se la come con patatas. Y es así, y no tiene nada que decir, con lo cual estoy exactamente en el mismo escenario y no genera una situación de riesgo moral. Lo que no puede ser es que hagamos interpretaciones claramente probancarias, pero no solamente probancarias, probanco irresponsable, porque de esto se escapa el banco que no ha hecho bien las cosas. Por eso yo digo que no entiendo por qué estamos haciendo interpretaciones creativas del texto refundido de la ley concursal con una generosidad que yo alucino, y con un discutible base legal, y aquí que yo estoy proponiendo ir a la analogía, que es perfectamente legal, resulta que no, que esto es del plan de pagos. Hombre, no, por eso hablo de analogía. Y el recálculo, yo no creo que sea una tarea del juez que se tenga que poner a hacer el recálculo, sinceramente. El juez dice, oiga usted, de este préstamo de 300.000 euros le exonero lo que es del privilegio especial, 60.000 euros. Recalcule usted, recalcule usted, recalcule usted que haga que la deuda sea líquida y exigible. Al juez yo no se le puede dar más trabajo, en mi opinión. Claro, totalmente de acuerdo. Vale, y otra cuestión que tenemos así problemática sobre la vivienda es qué ocurre cuando se vende, cuando entra en concurso un bien proindiviso que es titular la mitad de uno de los cónyuges y está grabado por una hipoteca. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos parcialmente esa hipoteca? ¿Se mantiene toda la hipoteca? ¿Cómo hacemos al respecto? No sé si ahí Bárbara nos puede decir algo. Bueno, o sea, yo creo que eso es que yo creo que a ver, tenemos que partir del principio de la indivisibilidad de la hipoteca. Entonces, no puedes cancelar el 50%. La hipoteca grava el bien en su totalidad. Por lo tanto, en el concurso, cuando vende ese 50%, ¿qué es lo que se hace? Pues con el dinero obtenido se paga al banco para minorar el crédito hipotecario, pero se sigue manteniendo, por ejemplo, la carga. Esto yo lo había dicho en la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona creo que fue en el año 2013, así en una inmobiliaria que había llevado yo que se llamaba ANRE. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, que hubo una resolución de la Dirección General donde permitió esa cancelación parcial, pero es que fue un caso muy paradigmático y es que, claro, quien se había adjudicado ese 50% había sido el propio banco, por lo tanto, entonces había una confusión de derechos entre acreedor y deudor, pero eso no quiere decir que se pueda extrapolar al resto de los supuestos. Entonces, como ha entendido así, por ejemplo, Andalucía o la Audiencia Provincial de Valencia, yo es que discrepo, es que aunque acuerde la disolución, o sea, el levantamiento de la carga, estoy convencida que esto llega al registro de la propiedad y no le van a dar lugar al levantamiento de la carga por el principio de indivisibilidad. ¿Y entonces qué hacemos en esos casos? ¿Con el producto de la venta que cancelamos, No, yo creo que con el producto de la venta, yo creo que tienes o sea, es que se van a llevar con subsistencia del gravamen, o sea, la carga. O sea, no se puede, yo creo que en no se ningún puede caso? alzar. ¿Qué? No, en En ningún ningún No, caso pasaría a la masa el no. importe, ¿no? Y se Bueno, no mantendría. es que pasa la masa, es que pagas también al acreedor. O sea, la solución que me había dado en AMRE era tú vendes el 50% con subsistencia de la carga, pero el precio no es para la masa, el precio sigue siendo para el titular de la garantía real. Entonces, aminoras el préstamo Aminoras. hipotecario en ese Eso. importe. Ahí quería llegar, que se aminora por lo Exacto. menos. Sí, claro. Aminoras el préstamo hipotecario, pero sigues manteniendo la garantía real sobre la totalidad de la finca.
Claro, Vale. estoy totalmente de acuerdo con Bárbara, porque es que, entre otras cosas, es que aquí no es discutible lo del principio de indivisibilidad de la hipoteca. La sentencia de la Audiencia de Valencia que hizo eso, vamos, es que lo hizo, es que hay que ajustarlo todo porque el procedimiento concursal tiene sus propias reglas. No, o esas reglas se han excepcionado. El problema está que la ley concursal está diseñada para que las hipotecas se ejecuten y no se vendan cuotas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una cuota hipotecada, normalmente si he abierto la fase de liquidación se ha producido vencimiento anticipado. Así es. ¿Qué ha ocurrido? Que eso se ha querido excepcionar y me parece correcto cuando el otro cónyuge, por ejemplo, que está fuera del concurso, está pagando el préstamo, que a él le sea inoponible ese vencimiento anticipado. Entonces, el 225, el texto refundido, está pensado porque tú evidentemente ejecutas hipotecas, entonces cancelas. Ejecutas embargos, cancelas todo. Pero cuando no está diseñado, por eso digo que empezamos a excepcionar una cosa y no sale agua por el otro lado. Porque ya no te cuadra nada, claro. Pero eso de decir, como se ha dicho, que es que, claro, Caixa yo creo que alucina en colores, además me ha hecho mucha gracia porque luego, eso luego se habrán visto en las caras, por otra vía, que el ponente de la sentencia con esto, porque lógicamente que un acreedor, eso es cambiar las reglas de juego a mitad del partido. O sea, tú tienes una garantía hipotecaria del 100% de la finca, das el préstamo sobre la base de indivisibilidad de la hipoteca, te ejecutan el 50% de la hipoteca y pierdes el otro 50% de la hipoteca porque yo lo valgo. De verdad, para poder, o como me han dicho a mí algunos administradores concursales, no, es que si no, no se vende la casa. Digo, pero por favor, por eso insisto con la formación. O sea, por favor, por favor, se vende. Y si no se vende, se la adjudica el acreedor. Y si se la adjudica, entonces sí que tendremos confusión de derechos, consolidación, como ha dicho Bárbara. Pero solo en ese escenario. No podemos, es que no podemos pasar por el derecho patrimonial como una pisonadora. O sea, el Código Civil y la ley hipotecaria como Teruel existen. Y hay que respetarlos, digo yo siempre. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al final, o no sé si queréis tratar algún tema más, porque se nos han quedado en el tintero bastantes cuestiones, pero yo creo que por la hora que es deberíamos cerrar. No sé, el tema de pensiones compensatorias, alimentos que habíamos valorado hablar. Las pensiones compensatorias son deuda exonerable. Eso es. Una compensación por trabajo doméstico es deuda exonerable. Lo que pasa que ahí yo, por ejemplo, en la pensión compensatoria, sí, coincido contigo, pero que se valore, por ejemplo, por parte de los abogados, de pedir, porque no se ha activado muchas veces, y yo creo que hay que recordar que es el 489.2 del texto refundido, es decir, que pese a ser deuda exonerable, a lo mejor en determinadas circunstancias es pedirle al juez que la convierta en deuda no exonerable si puede generar o puede comportar la insolvencia del beneficiario de esa pensión compensatoria. Te digo lo que pasa en la práctica, ¿verdad? Porque yo, como me dedico también al derecho de familia, pues yo, toda la gente lo que viene haciendo es la práctica, en la realidad, la gente encubre las compensatorias en los alimentos. Ya. Y ahora es sumamente recomendable hacer eso. Claro. ¿Veis? Estos son los truquillos que explicamos. Bueno, pues si Eso os se lo cuento a mis parece, alumnos del curso de familia y se les hacen los ojos chiribitas, claro. ¿Cómo es eso posible? Claro, bien, pues nada, yo con un placer, muchas gracias. eso, un placer por Muchísimas gracias. Gracias, estar ahí Bárbara, por y todo y nada, que quien quiera más, ya sabe, que eso es, que se que se apunte, apunte al curso. apunte al curso. Tenemos un montón de preguntas, pero claro, es que no nos da tiempo a responder a todo. Estaríamos aquí hasta las 11 de la noche contestando, pero bueno, que en el curso la verdad es que es un curso muy dinámico en el que los alumnos participan mucho y enriquecen mucho, muchísimo, porque claro, muchos de ellos son profesionales y tú que lo has hecho, Juan Miguel, yo me acuerdo mucho de ti. Sí, Que Juan Miguel cuando se apuntó el primer año, la verdad es que daba gusto escucharle porque decías que una me cosa disteis y la mención, en la Pamplona, mención especial. Me disteis la en mención Pamplona. especial por pesado. No, fue maravilloso porque la verdad que todo eso Sí, sí. y es estupendo, así que nada, muchísimas Bueno, pues, gracias, lo dicho, muchas gracias a todas. Bárbara. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.